Hola, la siguiente pregunta es de Cristian Marín, que pregunta, dice, cada uno tenemos nuestra batería de pruebas para hacer un cribado en la primera consulta para explorar de alguna forma todas las funciones cognitivas. Me gustaría saber cuál es tu prueba de cribado o las pruebas que pasan en las primeras consultas. Bueno, pues, qué interesante es esa pregunta y qué difícil es de hacer. Bueno, de hacer, no, de responder, en realidad, ¿no? Depende de la población en la que estemos. Creo que es la mejor respuesta así breve, directa que se puede dar, ¿no? Si estamos en una situación de detectar casos, por ejemplo, en envejecimiento, pues lo normal es usar pruebas de cribado de envejecimiento, que las hay y las hay muy buenas. Eh, lo normal es que si voy a usar datos para investigación, incluya irremediablemente un mini mental, porque es la prueba con la que yo voy a poder calibrar, ¿no? El gol estándar de la medida cognitiva actualmente sigue siendo el mini mental, aunque está quedando parcialmente colapsado por el MOCA, pero a día de hoy creo que sigue siendo el mini mental. Pero hay otras pruebas de cribado cognitivo muy buenas. Yo de las que están especialmente dirigidas a cribar enfermedad de Alzheimer, pues me quedaría con el 7 minutos, ¿no? Yo creo que es la prueba más completa que hay de cribado. En realidad, ni siquiera creo que pueda considerarse una prueba de cribado porque lleva un tiempo considerable administrarla. Se supone que son 7 minutos, pero en 7 minutos no la administra nadie. Es una locura, es muy poco tiempo, ¿no? Se tarda un poquito más en administrar. Creo que el nombre es solo una cuestión de marketing. Eh, pero hay otras pruebas también muy interesantes, ¿no? Podemos usar la prueba de Buschke, podemos usar, no sé, el MIS, el Minicoja, hay muchísimas pruebas, ¿no? Yo creo que para específicamente cribar o encontrar casos de enfermedad de Alzheimer en la población mayor, el 7 minutos junto con un mini mental pueden hacer la combinación más o menos perfecta. Pero al final es una evaluación de cribado, no es evaluación neuropsicológica, es decir, eso no hace evaluación neuropsicológica. La evaluación de cribado tenemos la suerte, por así decirlo, de que la puede aplicar cualquiera, es decir, la evaluación de cribado la aplica enfermería, por ejemplo, y la aplica estupendamente, ¿no? O la puede aplicar, yo que sé, cualquier profesional que tenga formación en evaluación, ¿no? Eh, por tanto, si la pregunta de Cristian se refiere a qué batería de pruebas utilizaría yo en primera consulta, pues la verdad es que la cosa se complica, porque ya no estamos en el contexto de una evaluación de cribado, en cuyo caso sí que hay claramente pruebas mejores y peores, ¿no? En cuanto a la evaluación neuropsicológica es tan solo una cuestión de gustos. Eh, yo creo que debemos incluir una o dos pruebas de cada proceso cognitivo, mejor dos que una. Eh, Algunas pruebas, dependiendo de las poblaciones, van a quedar parcialmente sacrificadas. Por ejemplo, en el envejecimiento yo no dedicaría demasiado tiempo a hacer una exploración, por ejemplo, de la lectoescritura, ¿no? Porque al final en el envejecimiento la lectoescritura es una variable que me va a producir casi más confusión que o sea, va a funcionar casi más como una variable confusora, ¿no? Porque el individuo de alta escolaridad me va a rendir muy bien en las pruebas de cribado de lectoescritura que le haga y el individuo de baja escolaridad me va a rendir muy mal, pero con los de en medio me voy a volver loco porque no voy a saber qué es lo que espero de ellos, ¿no? Y bueno, la lectoescritura en realidad tampoco media ningún diagnóstico de enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, ¿no? De manera que no dedicaría yo, por ejemplo, demasiado tiempo a eso. Sin embargo, en el contexto neurológico de consulta de neuropediatría, pues, por ejemplo, la evaluación de la lectoescritura se nos va a llevar buena parte del tiempo porque forma parte de la queja principal. Es un chaval que tiene dificultades académicas para prosperar y entonces claro, la evaluación de la lectoescritura y del cálculo, pues es importante. Yo, por ejemplo, en mi evaluación de adultos mayores, ¿no? De envejecimiento, pues no incluyo ninguna prueba de cálculo, ¿no? Porque no me parece que sea un proceso que me importe realmente, porque no me sirve para diagnosticar nada en el envejecimiento. Sin embargo, eh,
pues en el contexto académico infantil es muy importante. De manera que el tipo de pruebas, dice, de cribado en la primera consulta, pues depende bastante de la población que quieras evaluar. Sí que actualmente hay una recomendación bastante fuerte de que, por ejemplo, en memoria no dejemos la evaluación de la memoria solamente a una sola prueba, es decir, la memoria es un proceso que está bastante recomendado usar al menos dos pruebas, y yo recomendaría que una fuera verbal y otra visual. Con respecto a la evaluación del lenguaje, pues tenemos que hacer una evaluación del comprende, repite, produce con toda la calidad del mundo que nosotros queramos. Yo ahí pues utilizo siempre pues una prueba de denominación de Boston, las fluideces de vocación fonológica y semántica, alguna repetición de oraciones, utilizo la comprensión oral, por ejemplo, cuando tengo poco tiempo, pues la del Barcelona puede estar bien. La lectora también del Barcelona, la comprensión lectora del Barcelona, pues también funciona muy bien. Pues bueno, hay un poco de todo, ¿no? Con respecto a praxias y nóseas, pues las clásicas copias de dibujos, las imitaciones de posturas, bilaterales, unilaterales, el gesto simbólico, todo este tipo de pruebas. Y de nóseas, mi prueba, por así decirlo, de primera elección, por mojarme en alguna concreto, pues suelo usar las siluetas del BOSP, pero no por ninguna razón. Creo que sinceramente es la mejor prueba, porque además me está ayudando a saber otras muchas cosas con respecto a la anomia y con respecto a... Es decir, es una prueba que tiene muchas aristas y muy interesante, ¿no? Y no sé si me dejo algún proceso así nuclear. Bueno, atención y funciones ejecutivas, pues vamos a ver. La oferta es inabordable y ahí sí que depende mucho de la edad y del tipo de población, porque no hacemos las mismas pruebas de evaluación de la atención en niños o en adultos jóvenes que en adultos mayores, en el contexto del diagnóstico del deterioro cognitivo en el envejecimiento, ¿no? Yo creo que no podemos, ya lo comentaba en un vídeo anterior, no podemos hacer grandes pruebas de atención selectiva sostenida en el envejecimiento, porque agotamos a los sujetos, y por tanto pues tenemos que limitar la evaluación de la atención a las pruebas que son nucleares para ayudarnos en el diagnóstico, como por ejemplo lo es, pues no sé, dígitos, TMT, ¿no? Este conjunto de pruebas que resultan fundamentales. De nuevo, en el contexto de mayores es obligatorio una buena exploración de la orientación temporoespacial, y sin embargo pues en niños no lo consideramos, o no suele ser considerado tan importante, aunque sí lo es, porque ayuda sin duda a la memoria a anclar la información en los recuerdos. Entonces, bueno, la verdad es que estoy haciendo un vídeo muy largo y no te estoy respondiendo, Cristian. Creo que la pregunta era muy difícil de responder si no estaba circunscrita a una población concreta. Espero haber dado unas cuantas pistas de cómo organizar un protocolo, de cómo crear tu propio protocolo. Y bueno, creo que con eso queda más o menos respondida la pregunta. Si surge cualquier otra cuestión, pues volvemos a grabar otro vídeo. Venga, un saludo.